¿Cómo están, ¿Cómo están todos ustedes? ¿Bien? Muy bien. Muy bien, Muy gracias. bien, ¿y tú? Bien, gracias. Yo muy bien también y como se pueden dar cuenta, soy súper sonorense. O sea, no estoy enojado, así hablo golpeadón, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar de esto de los retos desconfinados resultados del COVID-19. Esto es súper importante, me emociona muchísimo que ustedes estén participando en este Hacking COVID-19 de la Universidad Panamericana. Yo siempre les digo a las personas que me preguntan, siento como, no sé si ustedes lo han sentido así, pero siento como que esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de los seres humanos, ¿no? Nos hemos dado cuenta de la gran solidaridad que podemos tener entre nosotros, pero también nos hemos dado cuenta de la gran área de oportunidad que tenemos los seres humanos en cuestión de conciencia social, de agarrarnos de la mano cuando más se necesita, de estar unidos, estar informados, ¿no? De no estar compartiendo, de la responsabilidad social que conlleva el no estar compartiendo noticias falsas, etcétera, ¿no? Esta pandemia realmente nos ha tocado en diferentes formas, nos ha tocado arriba, nos ha tocado en el corazón, nos ha tocado físicamente, emocionalmente, um, nos ha puesto en contexto, ¿no? De lo que significa realmente, de lo que realmente es importante en la vida. No sé si a ustedes les ha pasado, y con esto quiero como empezar a conversar con ustedes, pero a mí me ha pasado mucho de que ahora valoro muchísimo el poder de un abrazo, ¿no? El poder del abrazo con tus mejores amigos, con tu familia. O sea, lo que uno extraña eso, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy de Sonora y no puedo ver a mi familia porque estoy aquí en la Ciudad de México y menos ahora por el COVID porque no voy a ir a arriesgar a mis padres que están en situación de riesgo por ser adultos mayores y tener algunas de las comorbilidades pues no los voy a, no voy a arriesgar, ¿no? A visitarlos, a verlos, a tocarlos. Entonces, como el COVID desde diferentes perspectivas nos ha tocado, nos ha puesto a pensar, nos ha puesto a, a pensar fuera de la caja, a pensar diferente, a hacer cosas que no sabíamos que íbamos a hacer y a poner al 2020 en contexto, porque el 2020 nos tiró nos tiró una bola que nadie esperaba, una curva, dijo el sonorense que le gusta el béisbol, ¿no? Pero nos tiró una curva que muy pocos la pudieron batear y al final siento yo que ha sacado mucha brillantez en muchos seres humanos y otra no tanta en otros seres humanos. Entonces de esto vamos a hablar y vamos a hablar específicamente de los 4 grandes retos que necesitamos desconfinar y que ustedes van a trabajar en este gran hacking COVID-19 con sus aplicaciones móviles para ir resolviendo estas problemáticas, lo cual me pone muy, muy contento. Y antes de empezar con los retos desconfinados, lo primero que quiero platicar con ustedes es un poco del escenario del COVID-19 en México, que esto hay que tenerlo muy claro. Antes de saber cómo voy a resolver un problema, tengo que saber qué es el problema, cómo se originó, cómo está progresando el problema, cómo se está mitigando y qué es lo que podemos hacer. En México, bueno, como ustedes bien saben, pues este virus se originó en Wuhan, China, ¿no? La primera ocasión en que el mundo supo de que algo estaba sucediendo diferente en China fue el 31 de diciembre del 2019. Fue el último día del año pasado, que por cierto fue mi cumpleaños, que es mi cumpleaños, el 31 de diciembre. China mandó una notificación a la Organización Mundial de la Salud diciendo, algo está pasando, hay una especie de gripe rara, de una enfermedad respiratoria que está afectando a varios pobladores de Wuhan y queremos ayuda, necesitamos investigar, necesitamos saber qué es esta rareza, qué está pasando con esto, ¿no? Y ustedes ya saben qué fue lo que pasó después. Empezó esta epidemia que eventualmente se convirtió en pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene un efecto global y que está
por los diversos mecanismos de contagio, de fácil contagio, ha sido una epidemia altamente contagiosa, no levemente mortal, pero altamente contagiosa, y que produce pues varios efectos en la salud, sobre todo efectos pulmonares y respiratorios en las personas. Entonces, ¿qué pasó en México? Pues que en México llegó en marzo y ustedes bien saben, bueno, llegó como por ahí por febrero, pero en marzo es cuando empezó básicamente el confinamiento ya de las personas en México. ¿Qué es lo que sucede con un virus como este? Pues que epidemiológicamente lo primero que hay que hacer es hacer un estudio de contactos y les estoy empezando como a abrir un poco esta idea de qué posibilidades que podríamos hacer con nuestras aplicaciones móviles de resolución de problemas, ¿no? Lo primero que se hace para detener la reproducción de este virus es un análisis de contactos, es decir, saber alguien que salió positivo a COVID, con qué personas estuvo en contacto, quiénes son sus familiares, sus amigos, con los que normalmente interactúa y de alguna manera poder mapearlos y poner barreras, aislarlos para que el virus no se reproduzca. Eso es lo que pasa en la fase 1 del virus. Una vez que el virus pasa a fase 2 y eventualmente a fase 3, se convierte en un virus que se propaga de forma comunitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no se pueden estudiar los contactos porque ya no tiene tanta eficacia estar estudiando los contactos y ya es tan masiva la transmisión que ahora se hacen planes de mitigación comunitaria. ¿Esto qué quiere decir? La Jornada Nacional de Sana Distancia, por ejemplo, lo que pasó en México y en todos los países del mundo, que es mandar a la gente a sus casas a un aislamiento temporal para de alguna forma frenar pues esta propagación comunitaria del virus. Eso sucedió en México, como se pueden dar cuenta en esta gráfica que les estoy poniendo, que es la historia del virus en México. Empezó más o menos como en la semana 10, que fue cuando ya nos confinamos el 23 de marzo del 2020, y se le llaman semanas epidemiológicas. Son las semanas de estudio de la epidemia en todo el mundo. En México, el COVID-19 empezó en la semana epidemiológica 10. Y como pueden ver ustedes en esta gráfica tan colorida, las barras que están abajo, que son las barras doradas, no sé si ustedes las ven doradas o cafecitas, cremitas, esos son los casos confirmados, son los casos que dieron positivos a COVID y si se fijan, pues tiene una distribución como una ola, ¿no? Tiene una distribución como medio normal. Y como se pueden dar cuenta, en la semana epidemiológica 29 fue cuando en México llegamos al pico de la epidemia. Actualmente, esta es una gráfica del día de ayer, entonces como súper actual. Actualmente estamos en la semana epidemiológica 41, sin embargo, por cuestiones de datos, el gobierno, y esto sucede a nivel mundial, siempre se enseñan o se muestran 15 días antes cuál es la situación del país, ¿no? Para que haya más certeza en lo que está pasando. Entonces, semana 39 es lo que sucedió hace 2 semanas. Actualmente estamos terminando la semana 41. Y como pueden observar, y esto tiene mucho que ver con lo que ustedes van a hacer, pues tuvo un ascenso lento, lento, lento hacia el pico. Llegó al pico en la semana 29. Sin embargo, el descenso ha sido aún más lento que el ascenso. Es decir, va a tener mucho más larga la cola del descenso que la cola que tuvo en el ascenso. Entonces, si estamos hablando de que ascendió en casi 4 meses, pues estaríamos esperando un poco ese descenso, nada más por cuestión visual y estadística. No es necesario ser epidemiólogos para entender eso, pero es más o menos lo que está pasando. Eso es la situación actual del COVID-19. En México pueden ustedes observar las barras verdes, que son los que dieron negativos, las barras gris y negras son las que todavía están en estudio y esta línea naranja es el índice de positividad, que el índice de positividad básicamente lo que nos dice es el porcentaje de positivos conforme con respecto al total de personas que se hicieron la prueba. Entonces, como se dan cuenta, este índice de positividad también nos indica
valga la redundancia, nos va diciendo más o menos cómo se está reproduciendo el virus en México. Si se fijan, el pico de la curva naranja coincide con el pico de la semana 29 de epidémica, que era que cuando teníamos 52, 51% de positividad, ya ahorita está a la baja la positividad y por ende a la baja también los casos positivos. Ahora, ¿por qué es tan importante que ustedes en la UP estén pensando en este hacking COVID-19 en este momento? Porque van a pasar muchas cosas. Fíjense muy bien lo que va a pasar. En México, actualmente, y esto es información del día de ayer, cada 15 días, los viernes, se notifica el semáforo de riesgo COVID. ¿Esto qué significa? Que nos dan un mapa de México semaforizado con los colores rojo, naranja, amarillo y verde, en los que nosotros podemos saber muy bien en cada entidad federativa en qué nivel de riesgo de propagación del virus estamos. Entonces, el rojo significa riesgo máximo, quédate en casa, por favor. Riesgo alto es naranja y el riesgo alto es quédate en casa, solamente sal si así es necesario. Luego tenemos el amarillo, que es el riesgo medio, que es, ok, ya pasamos como lo más difícil, ahora síguete quedando en casa, pero nos podemos empezar a desconfinar escalonadamente para que también haya un boost en la economía de ese estado, porque obviamente estamos viviendo una situación en la que no nada más sanitariamente o cuestiones de salud se están tomando en cuenta, sino las condiciones económicas. No podemos estar en confinamiento perpetuo porque se estanca la economía y ustedes y yo sabemos que eso no es pues algo que queramos para nuestro país, ¿no? Y por último está el riesgo bajo, que actualmente el único estado que está en verde y que sin embargo todavía los estudiantes no van a regresar a clases es Campeche, ¿ok? ¿Por qué? Porque el gobierno ha determinado y las autoridades sanitarias correspondientes han determinado que hasta que haya varios estados en verde en todo el territorio nacional, vamos a poder reiniciar escalonadamente el regreso a clases presenciales. Ustedes saben que actualmente en México estamos viviendo la educación a distancia, la educación por televisión, porque la educación es algo que decidió el gobierno que no puede parar, que tiene que seguir adelante, sea como sea. Y más adelante vamos a hablar un poco al respecto. Para ponerlos un poco en contexto y para meterles este granito de curiosidad en su cabeza de que efectivamente lo que están haciendo, lo que están pensando hacer en este momento con este hacking COVID-19 es tan importante, es que a nivel mundial, como ustedes saben, Europa fue el primer, aparte de Asia, Europa fue el primer continente que pues tuvo la pandemia a todo su esplendor, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que la mayoría de los países europeos hubo propagación de virus muy explosivas, muy fuertes en muy poco tiempo. Y lo pueden ver en esta gráfica de España, que es la cafecita. Y la gráfica gris es México, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre España y México, por ejemplo? Que México tuvo explosivo en muy poco tiempo, muy alto el pico, y luego bajó, se estabilizó al grado de decir, ya no tenemos casi pandemia por todo junio y julio, todo el verano. Pero luego, ¿qué pasó? Hubo un repunte y ahora el repunte está 1.5 más fuerte que el pico original. Entonces, España y muchos países de Europa están viviendo un rebrote. Y los rebrotes son muy peligrosos, ¿no? Estamos hablando de que Francia, Italia, España, Alemania están teniendo este comportamiento de rebrote muy impresionante, ¿ok? En México, ¿qué fue lo que pasó? A diferencia de los países europeos, fue una pandemia un poco más mitigada, más aplanada la curva, pero mucho más larga. O sea, este confinamiento que nosotros pensamos que iba a durar, no sé, quizá 2 meses, pues estamos en octubre, empezamos en marzo y todavía seguimos con medidas, obviamente ya de la nueva normalidad, de desescalonamiento, pero ha sido muchísimo más larga que la que hubo en Europa.
Y si sucedió en Europa, en México muy probablemente también va a suceder. Es decir, se está esperando que eventualmente haya un rebrote. Y aquí es donde entra específicamente la importancia de por qué ustedes tienen que estar pensando en posibles soluciones, porque muy probablemente va a haber un rebrote en México y sobre todo porque se está combinando el COVID con la temporada de influenza y muchos resfriados y neumonías en México, que es de octubre a marzo. Todos los años en México, entre octubre y abril, marzo y abril, repuntan las muertes por neumonías, por enfermedades respiratorias, porque es la temporada de frío en México. Aparte, la temporada de influenza y ahora en el 2020, pues porque el 2020 así fue, como muy inesperado, pues con el COVID. Entonces se va a mezclar el COVID con influenza, con enfermedades respiratorias que normalmente suceden. Entonces, obviamente están esperando que en este periodo, empezando ahorita en octubre, haya un repunte. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí a la derecha les dejo las notas del día de ayer, de hace unas horas, de lo que está sucediendo ahorita en el mundo, ¿no? Rebrote en Europa, Europa nuevo estado de alarma, rebrotes. Entonces hay que tener esto muy claro, muy en cuenta. Por último, antes de entrar de lleno ya a los retos, para entender un poco más el panorama del COVID en el mundo, les dejo esta gráfica que es de Our World in Data, que es maravilloso este sitio, que se los recomiendo mucho para que hagan su justificación de su aplicación, de su problema cuando lo estén haciendo. Es una comparativa, obviamente para comparar entre un país y otro lo tienes que hacer por millón de habitantes, no pueden ser cantidades absolutas, tienen que ser relativas a la población para poder compararlos. Y aquí ustedes pueden ver cómo estas son las curvas de casos acumulados. Y puse algunos países europeos y Estados Unidos con respecto a México y Rusia, que ahorita está rebrotando muchísimo también. Entonces, cuando es de curvas acumuladas, entre más esté doblada la curva, no quiere decir aplanada, sino mientras más doblada esté, es mejor. Y si se fijan, muchas se doblaron, pero ahorita están repuntando en el doblez. Por ejemplo, Estados Unidos repuntió muchísimo, España está repuntando mucho, Francia va para arriba, el Reino Unido, Italia va para arriba y Rusia también. México está doblado, está en el punto ahorita en el que va a empezar a repuntar, muy probablemente. Entonces tenemos que tener muy claro, muy claro eso. ¿Ok? No sé si hasta aquí, con el panorama mundial y mexicano del COVID, tengamos alguna pregunta antes de entrar a nuestros retos. No sé si por ahí me quiero detener tantito para tomar un respiro. Entendemos la situación. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer juntos para mitigarlo? No sé si tengan alguna pregunta. No, muchas gracias. ¿Alguien que quiera aprender su micro? ¿Alguien que quiera decirme algo? ¿Todo bien? No, muchas gracias. O sea, a mí sí o sea, esto está tomando en cuenta ¿Quién o está sea, hablando? Perdón. vamos a ver los diferentes métodos, más bien como para confirmar casos, por así decirlo. O sea, ya, porque ya ves que cada país como que usó una metodología diferente para verlo, el número de casos y pues no sé qué tan... Y ahorita más en México que hace como, no sé de cuánto, creo que una semana cambiaron justamente la toma de datos, pues lo vamos a llegar a ver o nos recomienda alguna página. Es súper interesante la pregunta que haces y qué bueno que la hiciste. Qué bueno que la hiciste. Para ustedes justificar el problema y para hacer su investigación bibliográfica y su justificación con datos, no, tenemos que utilizar la información oficial de la Secretaría de Salud de los países. O sea, aquí no estamos como para cuestionar si la información está bien o no. Es la información que está oficialmente y con esa tenemos que trabajar. Es decir, no nos podemos dar vueltas en que, estará bien, estará mal, o estará bien la de Rusia, estará bien la de España. No nos va a dar la vida para determinar eso. Entonces, lo que les recomiendo mucho hacer es trabajar con los datos oficiales de las secretarías de salud de cada uno de los países. Y, por ejemplo, en esta me está preguntando Silvano, ¿estas tablas de dónde salieron? Ok, Our World in Data, como pueden ver en el logo de esta diapositiva, esa página grafica
todos los datos de las secretarías de salud oficiales de cada uno de los países, que son los que nosotros necesitamos para justificar nuestro problema. ¿Ok? Entonces, quien sea que habló, qué bueno que abriste tu micrófono y qué bueno que hiciste esa pregunta. Creo que fuiste tú, Andrés. Sí, justo. Okay. Andrés, entonces es muy buena tu pregunta, nada más hay que utilizar los datos que existen. Esto es con lo único que podemos comparar actualmente. ¿Estás de acuerdo? Sí, vale, gracias. Súper. Y les recomiendo muchísimo usar Our World Team Data. Les va a ahorrar mucho tiempo porque ahí están condensados todos los datos y pueden bajar en Excel también los datos, ¿no? De dónde salen estas gráficas para que ustedes los puedan observar. No sé si hasta aquí tengan alguna otra pregunta. ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo bien, todo bien? Perfecto. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir adelante. Si registramos una categoría, entonces se puede cambiar. Okay. Eso es de logística, eso lo vemos más al ratito. Muy bien. Entonces, como les decía, esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de la humanidad. Yo, en lo personal, prefiero estar en el bando de los que ha sacado lo mejor de la humanidad. Me he preocupado mucho por la educación de nuestros alumnos mexicanos, por que la información sea fidedigna, que no nos basemos tanto en fake news y poder informar a la población de realmente qué es lo que está pasando con el virus y qué podemos hacer para ayudarnos, ayudar a los demás, cómo utilizar el cubrebocas como una cuestión de respeto por la gente que quiero. Me pongo el cubrebocas porque respeto mucho a la gente con la que convivo y nada más. Y porque me quiero cuidar, obviamente, y quiero cuidar a los demás. Entonces, yo prefiero estar del lado de los que han sacado lo mejor de la humanidad. Y tú y ustedes, me imagino que también, y que por eso están aquí. Y entonces van a sacar lo mejor de nosotros para pues proponer este tipo de soluciones, ¿no? Que ustedes quieren proponer con estas aplicaciones móviles. Hay 4 cosas muy importantes que me gustaría que quedaran bien claras, sobre todo para lo que van a hacer en este hackathon. Siempre que hay una crisis en el mundo, en México, nosotros lo tenemos que ver como una oportunidad. O sea, no nos podemos clavar en que una crisis nos va a llevar a todos a la tostada y que ya no vamos a poder hacer nada. Yo preferiría verlo como, si hay una crisis, es un problema que podemos resolver. Entonces, hay que pensar en posibles soluciones, hay que pensar en la oportunidad de poder resolver este problema. El status quo es lo que está sucediendo actualmente en México. Ahorita les di un poco como un resumen del status quo acerca del COVID-19 en México, en comparación también con el resto del mundo. Eso por lo único que lo hice es porque eso nos va a detonar la chispa de la innovación y la reinvención. El COVID es algo diferente, es algo que nadie lo esperaba, menos en México. Entonces, si queremos hacer cosas diferentes, tenemos que pensar en cosas diferentes. Y para resolver esta cosa diferente, tenemos que pensar en alternativas que quizá el año pasado ni teníamos pensado en que íbamos a estar pensando en esto, ¿no? Obviamente es muy importante y de aquí en adelante todo lo que platiquemos y todo lo que vean en Hacking COVID-19 tiene que estar muy enfocado a generar soluciones a este problema donde sea una gestión socialmente responsable. No, la nueva estrategia acerca de cómo atacar problemáticas producidas por COVID tiene que estar enfocada a realmente abrazar y aprender con H y sin H, aprender a abrazar a los demás, agarrarnos de la mano y juntos combatir este virus. El único enemigo que tenemos en común en México y en el mundo es una persona, es una cosa, no es una persona, y el único enemigo que tenemos en común es un virus, y ese es el que hay que mitigar, ¿ok? Y obviamente pensar en una comunicación disruptiva que tiene mucho que ver con la imagen y la reputación de lo que ustedes van a plantear. Entonces, con base en estas 4 cosas, siempre tienen que tener en cuenta estas 4 cosas y aliarse con sus hackers y con sus hipsters y con sus hustlers para poder presentar esta solución, ¿ok? Muy bien.
vamos a empezar con el primer gran reto. Y el primer gran reto que hay que combatir del COVID-19 es el reto de el bienestar personal. Y el bienestar personal se ha visto altamente afectado por esta pandemia. Y yo lo dividí en 4 cosas. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero creo que en cuestiones personales nos ha afectado en 4 grandes cosas. Nos afecta, bueno, antes de ver en qué nos ha afectado en esas 4 grandes cosas, quiero nada más una cosa decirles antes de entrar a esto. Muy importante, sobre todo en cuestiones de bienestar personal. El COVID ha sido altamente contagioso, pero también ha generado un porcentaje alarmante de defunciones a nivel global en todo el mundo. Y estas defunciones a nivel global se han ido investigando porque ha sido todo muy rápido. Entonces hay muchos científicos investigando de por qué suceden estas defunciones. Y lo que se han dado cuenta es que efectivamente el 73% de las personas que han muerto o que han fallecido por COVID es porque han tenido una predisposición de salud, una comorbilidad, ya sea diabetes o hipertensión o obesidad o enfermedades cardiovasculares o una mezcla de ellas, pero también que son fumadores o que tienen insuficiencia renal o que tienen cerebrovascular o tienen algo hepático, etcétera. Es decir, hay muchas situaciones que ponen a una persona en riesgo de aumentar su probabilidad de que se complique la enfermedad y eventualmente lleve a una defunción. Entonces esto hay que tomarlo muy en cuenta, porque el COVID es un virus que entró a un país que es México y el cual todos nosotros vivimos, que lo agarró enfermo. Y lo agarró enfermo en diferentes cosas, ¿no? Es un país con mucha diabetes, con mucha obesidad, con mucha hipertensión, con muchas enfermedades cardiovasculares. Entonces entró como Pedro por su casa, lamentablemente. Y pues es una cuestión de alerta que nos tiene que poner en alerta a todos y que nos tiene que empezar a poner a pensar en eso es un problema muy grande que hay que solucionar, ¿no? Un problema muy grande que hay que solucionar. Entonces yo les estoy aquí como dando información para que se les vayan prendiendo cosas, ¿no? De cosas que se puedan solucionar en su evento y con su aplicación. Entonces tenemos en el 2018, de acuerdo al INEGI, el 21% de las muertes fueron por enfermedades cardíacas en México, el 14% por diabetes y el 12% por tumores malignos. Es decir, una de cada 3 muertes hace 2 años fue por diabetes y enfermedades cardíacas. Entonces ahora súmenle el COVID y por eso hay tanta defunción en México por este mal, ¿no? Por este virus. Entonces ahí hay una cosa que hay que poner atención. Muy bien. Entonces, de las 4 cosas que yo les estaba hablando acerca del bienestar personal que ha afectado el COVID, lo dividí en bienestar físico, emocional, financiero y mental. Entonces ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es el bienestar físico? Obviamente nos afectó en entender administrar la salud personal, en tomar medidas preventivas, cómo mejorar nuestro estado físico. Es decir, esto del confinamiento, esto del estrés que ha generado estar en pandemia, nos ha hecho modificar nuestras actividades físicas, nuestros hábitos alimenticios, nuestra forma de ejercitarnos o no ejercitarnos. Y entonces es una bola de nieve porque al final emocionalmente nos afecta y a muchos, incluyéndome, cuando estoy emocionalmente afectado, lo primero que quiero hacer es agarrar confort en la comida. ¿No? Y entonces uno empieza a comer más o diferente a como comía y entonces ya no puedo ir al gimnasio o no puedo salir al parque a correr o no puedo moverme tanto porque estoy en confinamiento como lo hacían antes. Entonces afecta a mi bienestar físico. Entonces es una de las cosas que todo el mundo nos ha puesto a pensar y nos hemos dado cuenta que el COVID ha afectado nuestras vidas, ¿no? Obviamente también ha afectado nuestro bienestar emocional, ¿no? Para que vayan pensando en soluciones para su aplicación, ¿no? ¿Qué es el bienestar emocional? Pues tener una buena salud mental, ser resiliente, es decir, sobreponernos a las dificultades, manejar el estrés mejor, administrar emociones positivas y negativas, mantener un balance y estabilidad emocional ante las posibles crisis. Obviamente, el COVID ha detonado algunas
enfermedades mentales o ha trastornado un poco nuestra salud mental, que es bien importante y es como tabú todavía en México hablar de esto, ¿no? Como depresión, ansiedad, ¿no? El no poder ver a tus seres queridos, el estar viendo en redes sociales gente que no sigue las recomendaciones del gobierno y entonces te da coraje. ¿Cómo es posible que estas personas estén de viaje o estén en tal lugar y yo esté aquí? Entonces todo eso genera un deterioro en la salud mental. Y entonces es bien importante este tema, no nada más la salud física, sino cómo ha alterado nuestra salud mental y qué podríamos hacer para solucionarlo, ¿no? Luego tenemos nuestro bienestar financiero. Una de las cosas que más ansiedad nos ha producido el virus es qué va a pasar con mi trabajo, mis finanzas, mis ahorros, lo que estaba haciendo, mis compromisos económicos, mis deudas, mis tarjetas de crédito, los servicios que tengo que pagar. ¡Pum! ¿No? O sea, es una nueva ola de preocupaciones que no teníamos que pensar tanto en ellas porque teníamos un trabajo, porque pues estábamos viviendo en nuestras chamas al día a día. Pero ¿qué pasó con el COVID? Que muchos negocios tuvieron que cerrar, muchas personas tuvieron que ser despedidas de sus trabajos, nos tuvimos que confinar, entonces muchas empresas no estaban acostumbrados al trabajo a distancia y entonces no se podía trabajar o si me dedicaba o mis ingresos eran dependiendo de un sueldo variable, es decir, por comisiones, pues entonces no estaba generando comisiones y entonces porque todo el estrés que ha generado y todo la falta de bienestar financiero que hemos tenido dependiendo de nuestras circunstancias, ¿no? Tenemos que entender pero esto lo tenemos que entender muy bien para nuestras soluciones. En México somos más de 120 millones de personas, ¿no? Sí, casi 130 ya con el nuevo censo. La mitad de las personas productivas en México, adultos productivos en México, la mitad vive al día. Vive al día. ¿Esto qué significa? Que necesita salir a la calle para ganarse su sustento, ¿no? Entonces esto hay que tomarlo mucho en cuenta porque el bienestar financiero pues depende también en qué circunstancias o en qué tipo de México estés viviendo, porque México tiene varias realidades. Entonces tenemos que tener muy clara como el big picture y la realidad de todo México. Nuestra realidad particular no necesariamente es la realidad de todo el país. Entonces hay que entender muy bien el big picture, ¿ok? Y por último está el bienestar social. Cómo el COVID se ha entrometido en nuestro bienestar social y esto lo hemos sufrido todos. Era lo que les preguntaba al principio, ¿no? La importancia nos ha dado esta sensación de lo importante que es un abrazo, el contacto físico con la gente que quieres, con tus amigos, con tu familia, con tus padres, en tu trabajo, con tus colaboradores y tu comunidad en general, ¿no? Entonces, el bienestar social es poder interactuar con todos desde el respeto y la diversidad y eso es algo que nos ha un poco detenido el COVID y que es importante pensar en cómo seguir manteniendo el bienestar social en nuestra comunidad, ¿no? Entonces hay que pensar en, ok, no podemos físicamente estar en contacto, eso no significa que no pueda haber un contacto que valga la pena o que sea importante o trascendental, ¿no? No nada más el contacto físico es lo trascendente, sino hay otras formas, entonces hay que pensar fuera de la caja, que nos va a generar bienestar social sin tenernos que estarnos viendo por estar en confinamiento, ¿no? Entonces, de eso más o menos habla el bienestar personal. Piensen en estos 4 incisos que les doy y que les pueden dar como ideas para sus posibles soluciones, ¿no? Luego viene el segundo gran reto y el segundo gran reto que a mí en lo particular me ha encantado participar es en la nueva forma de educar en México, ¿no? O sea, el COVID en el mundo tuvo un impacto en la educación como nunca antes se había visto. Es histórico la forma en cómo ahora el mundo ha tenido que reaccionar a esta pandemia y poder mantener una educación de calidad con una modalidad diferente. Y hablo de modalidad diferente porque varios países han decidido por modalidades diferentes.
No es lo mismo una educación virtual por computadora o digital a una educación a distancia que se puede hacer a través de radio, de televisión, no necesariamente con gente que tenga acceso a internet. Entonces, hay que tener esto como muy claro. La educación a distancia ha sido a través de varias modalidades y eso ha producido pues el homeschooling, el llamado homeschooling, que desde casa yo me tenga que seguir educando. Un dato súper importante para sus propuestas de solución es que un 87% de la población mundial estudiantil matriculada no está llevando clases en sus escuelas en modo presencial. ¿Ok? Estamos hablando de que el 9 de cada 10 personas está educándose a manera a distancia. Algo que nadie veía venir y esto conlleva muchísimas cosas desde cómo vamos a evaluar, cómo vamos a generar engagement, cómo esto, si ustedes me ven a mí a los ojos aquí, a través de su cámara, es muy diferente a que me vean a los ojos si yo estuviera en un auditorio hablándoles a ustedes de esto, dándoles esta charla, ¿no? Entonces hay muchas variables que generan pues desconcentración o que generan otro tipo de cuestiones del proceso enseñanza-aprendizaje que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, Andrés, estoy viendo su cámara, se acaba de parar, ¿no? Entonces yo lo estoy viendo que se paró por agua, ¿no? Quizás si hubiéramos estado en un auditorio, eso hubiera sido diferente interacción. A lo mejor el agua lo hubiera tenido ahí o el agua hubiera sido después, ya saben. Entonces hay muchas cosas que están sucediendo con la educación actualmente, ¿no? ¿Qué es lo que decidió el gobierno mexicano? Y en esto tienen que estar pensando para sus posibles soluciones, ¿no? El gobierno mexicano decidió hacer un programa de Aprende en Casa, el cual yo tengo la fortuna de ser parte, ¿no? Aprende en Casa, ¿qué es? El gobierno dijo, si yo quiero seguir educando a mis jóvenes mexicanos de la mejor forma posible. Y entonces empezaron a decir, ok, pero si hacemos educación en Zoom o así a través de Wi-Fi o de Internet, pues va a haber muchas personas que no tienen acceso a Internet y que no tienen un dispositivo para conectarse a Internet en casa y entonces el proceso de aprendizaje va a ser deficiente. Entonces lo que decidieron fue, ¿y qué tal si generamos una barra de programación televisiva en la cual estemos enseñándoles a nuestros jóvenes y que tengan mucho mayor alcance? Entonces eso fue lo que se decidió. Podemos estar a favor o en contra o tener nuestros comentarios al respecto, pero esto es lo que se decidió y sobre esto nosotros tenemos que pensar. El programa Aprende en Casa está llegando a 28 millones de estudiantes en México a través de la televisión, pero eso ha generado muchísimas situaciones que nosotros tenemos que pensar y que posiblemente podamos solucionar. Y les pongo algunas sobre la mesa. Es decir, sí están viendo nuestros estudiantes por la tele las clases, pero luego el follow-up, ¿cómo es? ¿Cómo se va a evaluar a estos jóvenes? ¿Cómo van a entregar sus evidencias de desempeño? ¿Van a entregar unos folders de su trabajo? ¿Cómo los profesores se van a dar cuenta que efectivamente están avanzando? ¿Cómo se van a evaluar? Es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer todavía con algo que se tuvo que implementar de forma rápida y efectiva. El gobierno tuvo que pensar en algo rápido y efectivo, ¿no? Por la pandemia. Entonces la pandemia nos trae a todos así. Decidieron hacer programas de televisión de preprimaria, primaria, secundaria y bachillerato y es una locura. Les puedo decir de primera mano que es una locura tener 15 casas productoras generando contenido para televisión, para una barra de 14 horas de educación diaria de televisión de calidad. Es algo súper difícil, es un reto muy complicado, pero pues que ahí va, ¿no? Entonces, lo que hay que tener muy en cuenta en esto del homeschooling es la diferencia entre la educación tradicional, que es la de abajo, y la educación a distancia, que es la de arriba. Y no necesariamente la educación a distancia con la imagen roja de arriba es a través de una laptop. Ahora en México lo que se está haciendo es a través de televisión y radio, donde se traduce la información a 27 lenguas indígenas diferentes, porque también hay que asumir que la realidad en México es que no todos hablan español y que si queremos llegarle a todo mundo, pues hay que
traducir muy bien todos nuestros contenidos. Entonces, les estoy dando como destellos de cosas que les puede prender el foco de muchas cosas que se pueden hacer de homeschooling por el COVID en México. ¿Ok? Esta es una imagen que les quería poner de cómo estamos ahora haciendo la educación en televisión. Yo en lo particular tengo que entrevistar gente para los programas de televisión y es sumamente problemático para que se les prenda el foco. ¿Cómo hay profesionistas muy buenos, pero que no tienen habilidades para estar en la televisión? No tienen habilidades para hablar en público, para hablar a una cámara, no, ni siquiera tienen como la iluminación perfecta. Es decir, ¿qué es lo que nos ha dejado el COVID a los que transmitimos conocimiento? Yo en lo particular, miren, yo tengo mis cosas de producción. Yo tengo que tener eso. Esto es lo nuevo. Tengo que tener un light aquí que me esté pegando aquí para que se vea bien mi cara. Tengo que tener limpio mi background para no poner estos background fakes, ¿no? Tengo que ser muy contundente a la hora de hablar a la cámara y tenerlos enganchados porque no estoy enfrente de ustedes. Entonces son muchas habilidades que ahora los docentes, no nada más los alumnos, sino los docentes tenemos que desarrollar para poder llevar a cabo todo esto del homeschooling, ¿no? Entonces, ahí estoy entrevistando a una persona que esta persona en particular tenía unas habilidades maravillosas para hablar en cámara y tenía muy buena iluminación, entonces los productos son buenos, pero puede haber miles de personas que no. Y ahí les hago un wink de posibles ideas que puedan ustedes construir para sus soluciones, ¿ok? Luego, aquí les pongo otro ejemplo de cómo yo he tenido, por ejemplo, para enseñar matemáticas por televisión para los de prepa, pues tengo que entrevistar a gente en persona, pero entonces también tengo que saber cómo utilizar las cámaras y el apuntador, y entonces cómo enseñar matemáticas de una forma dinámica y divertida, pero ya no estoy en mi salón, ya no estoy enfrente de un pizarrón como lo hacía antes. Tienes que desarrollar otras habilidades o estar en un estudio como abajo con un back amarillo, con la iluminación adecuada, con los colores adecuados para llamar la atención, porque estás enseñando a través de la televisión. Es muy diferente y tienes que pensar en muchas otras cosas que cuando estás en un auditorio dando clases, ¿no? Entonces, imagínense todas las cosas que ahora tenemos que pensar por el COVID, que a mí en lo particular me parece increíble, maravilloso que nos estemos dando cuenta de que esto es necesario, ¿no? Entonces, homeschooling básicamente es no nada más pensar en herramientas que nos permitan llegar a todo mundo a través de una plataforma, sino todo lo que tenemos que aprender rápidamente los que damos clases y todas las habilidades nuevas que tenemos que desarrollar digitales y para televisión y de habla como de podcast, de cómo hablar, dicción bonito, porque nada más nos van a estar oyendo o quizá nada más nos van a estar viendo en televisión. Entonces, imagínense todo lo nuevo que los docentes tenemos que adecuarnos a parte de todos los estudiantes, obviamente, que están tomando las clases en línea, ¿no? Para no, para no meternos en las cosas que ya todo el mundo sabemos. Muy bien. La Una tercera. pregunta. Ajá, adelante. ¿Quién me está hablando? Yo, Pedro. Pedro, adelante. Bueno, ahora sí que tú como estás en lo de aprende en casa y todo eso, Sí. las clases son, o sea, ¿qué tanto son grabadas? O sea, ¿hasta qué semana ya llevan grabadas ustedes o las van haciendo al día? Qué buena pregunta. Me saca un poco de contexto, pero sí, mira, esto es bien importante lo que preguntas porque es parte del estrés que tenemos que vivir de ir al día bien planificado con la barra de clases. Vamos 2 semanas sobre el aire. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que va a salir el lunes, pasado mañana, nosotros tenemos grabado esa semana y postproducido, esa semana y la siguiente. Es decir, tenemos 2 semanas de aire de colchón, lo cual es bien poquito tiempo para producir 14 horas diarias de televisión, ¿no? O sea, nada más tenemos 2 semanas de colchón. No sé si estoy contestando a tu pregunta. Sí, justo era eso. Sí, 2 semanas. Entonces, imagínense la calidad de producción, edición, postproducción, la rapidez con la que se tiene que hacer todo, las tomas, cómo se tienen que hacer rápido. O sea, no hay mucho tiempo para respirar ahorita, sobre todo por este proyecto tan ambicioso, pero que al final está impactando a tanta gente en México, que creo que es una
bueno, yo trabajo ahí, entonces a mí me encanta cómo a través de la televisión podemos educar, ¿no? Muy bien. Y, Adelante, y adelante. la barra de programas se transmite en todas las cadenas, ¿verdad? Es el mismo capítulo, programa que tú haces, que se pasa en tal televisora y tal. Sí, se transmiten de todas las materias. Hay barra de preescolar, barra de primaria de los 6 grados, barra de secundaria de los 3 grados y barra de bachillerato. Se transmiten 4 televisoras a nivel nacional en horarios escalonados, de tal manera que una familia que solamente tenga una televisión y con gente en diferentes grados académicos con una sola televisión, todos los hijos puedan ver su clase solamente con una televisión. Entonces están escalonados de esa forma. Está muy bien planeado para que con una tele puedas ver todos los grados de estudio. Gracias. De nada. Muy bien. Vámonos entonces ahora con la reactivación económica. Me voy a apurar un poquito más, que ya llevamos mucho de plática muy interesante. Espero que les esté gustando. La reactivación económica. ¿Cómo ha afectado la economía la pandemia? Como inicié diciéndoles, el problema del COVID-19 en México no solamente es un problema de salud. Obviamente en paralelo es un problema de economía en todo el mundo. ¿Cómo hacer un balance entre salud y economía? Porque no podemos vivir perpetuamente confinados para parar un virus. Tenemos que regresar a la normalidad y reactivar la economía. Entonces, en México, en abril de este año, se estimó que 25 millones de personas podrían perder sus empleos en los próximos meses. Estamos hablando de una debacle económica sin precedentes. Es muy interesante en el sentido del impacto que tiene en la economía el COVID, no nada más en México, sino en todo el mundo, ¿no? La OCDE estimó que el PIB, el Producto Interno Bruto de México, caería en casi 9% si existiera rebrote. Todavía no ha habido rebrote en México, ¿no? Pero del 7.5 si se logra evitar el rebrote. ¿Esto qué quiere decir? Que invariablemente haya rebrote o no, el impacto económico es muy fuerte y hay muchas cosas que hacer al respecto, ¿no? Este golpe en la economía se ha debido, pues, obviamente al sector turístico que se paró todo, las exportaciones por los medios de transporte que se paró todo, la caída en los precios del petróleo, afectaciones en la economía del país. Y obviamente no nada más en México, y esto hay que tomarlo muy en cuenta, jóvenes, o sea, no nada más en México, sino en todo el mundo. Lamentablemente los más pobres y vulnerables, las personas que trabajan al día son los que más se ven afectados por esto. Entonces hay que poner mucha atención en esto, sobre todo si queremos construir, agarrar, voltear hacia atrás o hacia un lado, agarrarnos todos de la mano para juntos mitigar el COVID, que es nuestro único enemigo en común, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con las pymes en México? ¿Sí? El 43% de las empresas son afectadas por el COVID. Casi la mitad de las empresas en México han sido afectadas por el COVID y la gran mayoría son micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, hay que pensar mucho en cuestiones de solución, de poner a la seguridad como concepto, de cómo podemos hacer modelos de negocio empresariales donde se tengan contempladas las contingencias o las emergencias. O sea, que no nos agarre así como tan en curva un problema así. Si tenemos una empresa, pues tener contemplado ahí un colchón para posibles incertidumbres, cómo podemos seguir financiando para sacar adelante nuestra empresa, para seguir atendiendo a nuestros empleados, para seguirles pagando aunque esté detenida. Es decir, hay muchas situaciones que hay que pensar a nivel micro, pequeña y mediana empresa para reactivar la economía. Pero lo que quiero que se queden, con lo que quiero que se queden para que hagan su research de este reto es cómo lograr una transformación digital. Invariablemente, COVID o no COVID, los negocios están pasando por un proceso de transformación, que el COVID lo ha venido a acelerar o lo ha metido como en un momento de urgencia, que es cómo transformar nuestros negocios de manera digital. Entonces, los cambios, las mejoras, la gente, las nuevas habilidades que se tienen que desarrollar, soft skills, hard skills, de los que trabajamos en las empresas para convertirlo en una empresa de transformación digital, con transformación digital. Entonces,
yo los invitaría a que pensaran mucho, podemos hablar 1000 horas de esto, pero yo los invitaría a que pensaran en la transformación digital si se quieren meter al rubro de la reactivación económica de las empresas, ¿no? Cómo pensar fuera de la caja, cómo muchos negocios, pequeñas empresas se quedaron como, ¿y ahora qué voy a hacer? Si la gente está confinada, entonces es como, no, pues es que tienes que migrar a un modelo que sea digital, tienes que empezar a tener más presencia en redes sociales, vender tu e-commerce, vender de otra forma tu producto, y si no se puede, buscar la forma de tener muy claro un concepto de seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Que pongas, en mi negocio nos preocupamos por el COVID y seguimos estas medidas. Esta cosa del concepto de seguridad por COVID es muy importante ahora. Todos, si se fijan a dónde vamos, donde sea que vayamos, un centro comercial o lo que sea, todas las medidas del concepto de seguridad están muy, 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 muy claras. ¿Por qué? Porque nos tiene que dar a nosotros certidumbre de que ir y consumir ahí está bien. Entonces es una forma de reactivar esta economía. ¿Ok? Muy bien, y por último está el reto 4, que es la convivencia a distancia. Y este es un poco como el que lo tenemos más digerido todos, porque efectivamente el COVID vino a cambiar las formas en las que nosotros convivimos. Obviamente utilizamos las plataformas digitales, obviamente WhatsApp y Zoom, y entonces el que ustedes quieran con el que se comunican, pero también vino del house party y todas estas aplicaciones que se han dedicado a mejorar nuestras interacciones a distancia con las personas que queremos. Estas plataformas de colaboración, de equipos de trabajo, como Discord, que es el que van a utilizar ustedes, estas plataformas de colaboración a distancia que son buenísimas. Sin embargo, como esto ya lo tenemos muy digerido, había cosas específicas que yo les quería hacer notar, como para motivarlos a pensar en diferentes alternativas de solución acerca de la convivencia a distancia. Por ejemplo, la comunicación de audio y algunos aspectos de video eliminan algunos aspectos cruciales en la expresión no verbal que tenemos, ¿no? Y las cubrebocas nos impiden de alguna manera captar señales faciales importantes. Es decir, cuando nosotros platicamos, pues yo aquí ustedes me pueden ver en el video y ven cómo me emociono y muevo las manos y los estoy tratando de ver a los ojos a través de este ojo. Pero si yo tuviera este cubrebocas aquí, y entonces yo estuviera así, la comunicación de audio de algunos aspectos del video, o sea, que ustedes no me ven la boca, ni están viendo cómo estoy gesticulando ni nada, no están igual, el mensaje no se recibe de la misma forma, no ven dónde se hace el énfasis, dónde no. Entonces, la comunicación no verbal, la expresión no verbal es lo que está ahorita en boga a través de la comunicación por el COVID. Es cómo poder generar comunicación y que entendamos la no verbal como si estuviéramos enseguida de las otras personas, ¿no? Esto que me pareció a mí increíble, hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo al respecto, es cómo la comunidad sorda o con problemas de audición se vio afectada debido a que, pues, obviamente, si yo le hablo a una persona que no escucha con un cubrebocas, pues, nunca vas a, si lee los labios, pues nunca vas a ver qué onda. Entonces, es como súper importante que estemos constantemente pensando en posibles soluciones para mejorar la comunicación con todo tipo de personas. Acuérdense que nuestra realidad no es la realidad de todo mundo. Hay que ver el big picture. Yo siempre les digo a mis alumnos, es como subirnos a un dron, subirnos y poder ver la foto de todo el país, contemplando todas las diferencias y construyendo con las diferencias. Entonces, esto es una alternativa de solución. Y los expertos coinciden en que debemos estar dispuestos a adaptarnos a esta nueva normalidad, lo que significa ser más intencionales con nuestras elecciones de tono y lenguaje. Esto nos pasa muchísimo con nuestras relaciones personales, de pareja, con nuestros amigos. Lo que se dice en WhatsApp por texto, por ejemplo, es súper mal interpretado porque no sabemos el tono en que las personas lo están diciendo. Entonces, si de alguna forma se les ocurren propuestas de solución, de formas de comunicación, donde nosotros podamos decirle la intención que estamos teniendo a la persona por escrito, sin tener que mandar una nota de voz, creo que por ahí hay algo muy interesante que se puede hacer, ¿no? O sea, ¿cómo puedes a través de un texto decirle, sin tenerle que deliberadamente decir,
oye, estoy jugando, estoy bromeando con este texto, pero que si tú lees el texto puede parecer muy fuerte. Entonces, esto es lo que ha pasado con la forma en la que nos comunicamos, ¿no? La intención a distancia, pues que la intención no es la misma a veces o no se entiende bien porque no estamos enfrente de la persona comunicando, ¿no? Entonces, otro tipo de retos que luego se podrán trabajar es como esto que les decía de la seguridad como concepto, como ahora todos los negocios, todas las apps, todo lo que nos venden productos y servicios, siempre nos están diciendo, si tú vienes en persona, cumplimos con las medidas de seguridad, de distanciamiento, el gel, nuestros productos están libres de, etcétera. Entonces eso es un nuevo concepto de la seguridad como concepto, obviamente, de venta. Obviamente, el combatir las fake news, que es otro problema muy, muy interesante y muy importante de combatir en el mundo, el trabajo remoto y la colaboración, como ustedes bien saben, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí yo nada más estaba cumpliendo con platicarles un poco de los 4 retos que ustedes van a tener que enfrentar o van a elegir enfrentar para hacking COVID-19 en la Universidad Panamericana. And one more thing, como dijo Steve Jobs, one more thing. Y esto se los doy como pilón, ¿ok? Y que no viene en los 4 retos. Para cualquier cosa que hagan en hacking COVID-19 o en cualquier otra cosa que vayan a emprender ahorita, yo les recomendaría 4 cosas a cada uno de ustedes. Desarrollen 4 soft skills que son súper importantes, sobre todo ahorita en época de pandemia. La que está abajo a la izquierda, que es la creatividad. Busquen cursos de e-learning que les ayuden a fomentar su creatividad. La que está arriba, persuasión, la que tiene la flecha. Persuasión. Capacítense en ser mejores para persuadir, en ser mejores para pitchar, en ser mejores para explicar los porqués. Cuando ustedes saben explicar muy bien los porqués, van a poder convencer a mucha gente de subirse al barco a sus ideas y poder colaborar con ellos para generar cosas muy interesantes y que espero que logren con hacking COVID-19. Obviamente arriba a la derecha tenemos colaboración. Siempre capacítense para ser mejores a la hora de colaborar. Ahora con todas estas plataformas de colaboración a distancia como la que van a utilizar Discord, muy importante, foméntenlo, trabájenlo y sean cada vez más eficientes a la hora de que colaboren. Eso les va a ayudar muchísimo en su vida profesional futura. Y abajo a la derecha, inteligencia emocional, chavos. Muy importante. Ahorita, y se los digo muy coloquial a la gente con la que colaboro, mis amigos, ahorita todo el mundo andamos muy alteraditos. Andamos muy alteraditos porque obviamente es entendible. El COVID nos tiene así a todos estresaditos, angustiaditos, con depresioncita o con angustita. Entonces, hay que desarrollar nuestras capacidades de inteligencia emocional, de conocer muy bien nuestras emociones, de mantenerlas en un nivel bajo, de no contagiarlas, bueno, contagiar las buenas, no las malas, y ser muy inteligentes emocionalmente para nosotros, conocer los sentimientos que se están generando con el equipo con el que colaboramos y trabajar sobre eso. Cuando hay buena inteligencia emocional, todo lo demás se detona, la creatividad, la persuasión y la colaboración. Ese es el regalo que les quería dar en esta última diapositiva. Entonces, que esta pandemia saque lo mejor de ti, que saque lo mejor de ustedes. Hay mucha gente donde hemos visto que ha evidenciado el COVID la falta de conciencia social que tenemos, que en ustedes saque lo mejor, saque soluciones para este hackathon, que saque ideas de cómo resolver problemas, trabajen para la educación de México, para informar mejor, para que tengamos mejores relaciones, para que tengamos mejor salud y bienestar físico, emocional, etcétera, con los 4 retos que les está presentando la UP en este evento. Espero que estén listos para este reto y para mí fue un placer haber estado con ustedes charlando de estos 4 retos. No sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario, que todavía nos queda por ahí algo de tiempo y le cedo el micrófono a Andrea. Oye, Ernesto, pues muchísimas gracias en verdad por esta plática. La verdad es que creo que nos dejaste emocionados e inspirados a todos. Me quedo mucho con esta parte de que crisis es igual a oportunidad y creo que podemos sacar muchas cosas
positivas de este reto tan grande al que nos estamos enfrentando todos. Definitivamente las cosas van a cambiar, no van a volver a ser igual que antes, pero eso no tiene por qué ser malo, ¿no? Quizás vamos a generar aquí herramientas y cambios y mejoras que ya la humanidad necesitaba y esto se va a quedar con nosotros por muchos años más. Entonces, pues creo que este planteamiento y estas ideas que nos das nos ayudan a pensar en muchas cosas que podemos hacer y que además, pues los alumnos de la UP tienen un enorme perfil de preparación de la parte humana, de la parte de visión, que les pueda ayudar a de verdad proponer muy buenas herramientas y muy buenas soluciones para estas problemáticas. Entonces, gracias por tus ideas, gracias por compartir con nosotros, gracias a todos por estar aquí y pues adelante, los escuchamos con cualquier otra pregunta que tengan.